Desde que era niño, siempre supe que quería dedicar mi vida a Dios. Por eso, ingresar al seminario fue para mí la confirmación de un llamado divino. Allí me formaba cada día, estudiando las Escrituras, orando y preparándome para servir como sacerdote. Sin embargo, jamás imaginé que un solo instante cambiaría por completo mi forma de ver la fe. Aquella tarde era como cualquier otra. Había salido del seminario tras una jornada de clases y oraciones. Mientras conducía de regreso a casa por la carretera, un camión perdió el control y se precipitó contra mi coche. Todo ocurrió en segundos. No hubo tiempo para reaccionar. Solo sentí un impacto brutal y, de inmediato, una extraña sensación de ligereza. Mi cuerpo seguía en el asiento del coche, pero yo ya no estaba allí. Flotaba sobre la escena del accidente, viendo cómo la gente se agolpaba alrededor de mi coche destrozado. No sentía dolor, pero una inquietud profunda me envolvía. Alrededor, todo era oscuridad. Era un espacio vacío, frío y silencioso. No había tiempo, ni dirección, solo un abismo oscuro que me rodeaba. De repente, una luz potente, cálida y envolvente surgió en medio de aquella negrura. No era una luz cualquiera, era viva, como si respirara. Me atrajo sin que pudiera resistirme. Me acerqué lentamente, hasta que frente me apareció una figura majestuosa. Era Jesús. Su rostro irradiaba serenidad, pero sus ojos reflejaban una tristeza indescriptible, como si llevara el peso del sufrimiento humano. No podía hablar. Mis palabras se ahogaban en la garganta. Solo podía contemplarlo, mientras mi corazón latía desbocado. Sabía que algo sagrado y trascendental estaba por suceder. Sentí que, en ese momento, estaba cruzando el umbral de lo eterno, más allá de la vida que conocía. Jesús me observaba en silencio, y su sola presencia lo llenaba todo de amor, pero también de un dolor silencioso que aún no comprendía. Jesús extendió su mano y, al hacerlo, un escenario se desplegó ante mis ojos. No era una visión cualquiera, era como si estuviera allí, dentro de cada imagen. Vi grandes catedrales, procesiones, sacerdotes revestidos con ornamentos lujosos, multitudes rezando. Pero de pronto, todo se tornó oscuro y sombrío. Las imágenes cambiaron bruscamente. Vi hogueras encendidas en plazas, personas siendo torturadas y ejecutadas, todo bajo la mirada de figuras religiosas que levantaban cruces y proclamaban hacerlo en nombre de Dios. Sentí un nudo en el estómago. Aquello no era la iglesia que yo conocía ni la fe que profesaba. Eran actos llenos de odio, de venganza, de soberbia. Jesús me miró y con una voz serena, pero cargada de tristeza, me dijo: «Hijo mío, no apartes la mirada. Esto es parte de la historia que muchos han querido olvidar». Mientras me mostraba más escenas, pude ver ejércitos marchando bajo estandartes cristianos, llevando la destrucción a pueblos enteros. Vi inquisidores señalando con frialdad a inocentes. Y entre todo ese caos, escuchaba voces que gritaban: «Por la gloria de Dios, por la Iglesia», mientras cometían atrocidades que desgarraban el alma. Mi corazón se encogía con cada imagen, y no pude evitar preguntar, con lágrimas en los ojos: «Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Acaso estos no eran tus siervos?». Jesús bajó la mirada, visiblemente dolido, y respondió: «Me invocaron con los labios, pero sus corazones estaban lejos de mí. Confundieron mi mensaje de amor con ambición y poder. Yo no les enseñé a dominar, ni a matar, ni a oprimir. Les mostré el camino de la misericordia y la compasión». De pronto, el escenario cambió y vi a esas mismas personas después de la muerte. Almas atrapadas en una oscuridad espesa, encadenadas por el peso de sus propios actos. Se escuchaban lamentos, gritos de arrepentimiento y miradas vacías que buscaban desesperadamente la luz, pero que no podían alcanzarla. Sin embargo, entre la penumbra, también observé a algunos que caían de rodillas, llorando de verdad, clamando perdón. Y entonces, un rayo de luz los tocaba y comenzaban a liberarse de sus cadenas. Jesús se acercó más a mí. Sus ojos eran fuego y ternura a la vez. «El juicio es justo, pero mi misericordia es infinita para quienes se arrepienten». Pero muchos no reconocen sus faltas, se pierden en la soberbia y el orgullo, y permanecen lejos de la luz. Yo apenas podía respirar. Comprendí que no todo acto hecho bajo símbolos sagrados es aprobado por Dios. Jesús no es bandera de guerras ni justificación de crímenes. Su mensaje es puro amor. Él me miró con compasión, colocó su mano sobre mi hombro y me dijo: «Tú has visto la verdad. Ahora, escucha bien, porque te daré una misión». En ese instante, supe que lo que vendría cambiaría el rumbo de mi vida para siempre.
Jesús me sostuvo la mirada, y su voz resonó en lo más profundo de mi ser. Debes regresar. Llevarás este mensaje a aquellos que han olvidado mi verdadero rostro. Les recordarás que no vine a este mundo a imponer por la fuerza, sino a amar y a sanar. Sentí un estremecimiento recorrer todo mi ser. No era solo una instrucción, era una misión que marcaría cada uno de mis pasos desde aquel momento. Jesús me mostró brevemente mi propio rostro, reflejado como en un espejo de luz, y vi miedo, pero también determinación. Sabía que lo que había presenciado no podía quedarse en silencio. En un instante, la luz que me envolvía comenzó a desvanecerse. La imagen de Jesús se alejaba lentamente, pero su mirada seguía fija en mí, dándome la fuerza que necesitaba. Escuché sus últimas palabras antes de despertar. No todos los que dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Recuerda esto y habla. De repente, todo fue oscuridad por un segundo, y luego un sonido lejano de voces humanas, pitidos de máquinas y un dolor punzante en el pecho. Abrí los ojos y me encontré en una camilla de hospital. Estaba rodeado de médicos y enfermeras que parecían sorprendidos de que estuviera consciente. «Tuviste suerte», me dijo uno de ellos. «Estuviste al borde de la muerte». Pero yo sabía que no había sido solo suerte. Había cruzado un umbral y regresado con un propósito. A partir de ese día, mi vida cambió por completo. Continué mi formación, pero ya no era el mismo seminarista que antes. Había una verdad grabada en mi alma que no podía ignorar. Comencé a hablar con mis compañeros y superiores sobre lo que viví, y aunque algunos dudaban o temían lo que contaba, otros se sentían tocados y reflexionaban sobre el rumbo de sus propios caminos. Entendí que no era solo un llamado personal, sino una advertencia para la Iglesia y para todos los creyentes. No podemos caer en la hipocresía de proclamar el nombre de Dios mientras actuamos con odio, ambición o indiferencia al sufrimiento ajeno. Hoy, cada vez que hablo desde el altar o en las aulas, comparto la esencia de aquella visión. Les hablo del Jesús que vi, de su dolor por los actos cometidos en su nombre, pero también de su infinita misericordia. Y aunque a veces siento el peso de esta responsabilidad, sé que no estoy solo. Jesús me devolvió la vida, y con ella, la misión de ser voz para aquellos que han olvidado que el verdadero rostro de Dios es el amor.